Esta semana vamos a revisar la fase 4 del proceso de certificación que recibe el nombre de demostración e inspección. En la fase 4, es decir, durante las demostraciones e inspecciones, la ACE va a evaluar la efectividad de las políticas, métodos, procedimientos, instrucciones, etcétera, del explotador tal cual figuran en sus manuales, ¿sí? Es decir, que aquí vamos a ver, eh, primero, que el explotador o que el solicitante, el postulante a un explotador, el solicitante a un AOC, primero, ver si conoce sus procedimientos, y segundo, ver si estos procedimientos son adecuados, ¿sí? En la fase 4 lo que tenemos que ver es que el solicitante lleva a la práctica los procedimientos que están escritos y que ya hemos aprobado o aceptado en su manual de operaciones y los distintos documentos que lo componen, ¿ok? Si en el manual de operaciones dice el procedimiento del explotador que determinado formulario se va a llenar con lapicero de tinta verde, bueno, entonces en la fase 4 queremos ver que se utilice tinta verde y no azul. ¿Por qué? Porque así lo puso el explotador en su manual, así lo puso el solicitante en sus procedimientos. Entonces vamos a ir a ver que se cumplan los procedimientos escritos del solicitante. Para pasar a la fase 4, es fundamental que la fase 3 esté cerrada completamente. Esto quiere decir que no quede ningún manual pendiente de aprobación o de aceptación, que no queden pendientes correcciones, que no existan algunos ítems que faltaban por corregir. La fase 3 ya debe estar completamente cerrada, ¿sí? Debemos tener en cuenta que la fase 4 ya no es tan larga como la fase 3, ¿sí? La fase 3 eh, puede durar varios meses, ¿sí? La fase 4 normalmente dura algunas pocas semanas, ¿sí? Porque solo nos queda, como decíamos hace un momento, verificar, ¿sí? Nos queda que el explotador o que el solicitante nos demuestre su aptitud, ¿sí? Pero todo el grueso del proceso ya ha pasado en la fase ya ha pasado en la fase 3. Entonces, cuando concluye la fase 4, lo único que faltaría fuera como parte de la fase 5 la emisión de la OC y las OPSPECs. Entonces, a la fase 4 el explotador ya debe, o el solicitante ya debe llegar con todo listo, ¿sí? Al respecto, quiero hacerles un comentario para que lo tengan muy en cuenta en los procesos de certificación. Siempre es saludable que el explotador o que el solicitante a un AOC prevea, ¿sí?, un periodo de transición entre el final de la fase 3 y el inicio de la fase 4, ¿sí? En la fase 4, ¿sí?, el solicitante nos tiene que demostrar que está listo, ¿sí? La fase 4 no es un periodo de pruebas, es un periodo de demostración. Entonces hay que dejarle un tiempo prudente, que considere prudente el solicitante, para que él realice internamente sus pruebas, sus ensayos, sus verificaciones, sus auditorías, sus inspecciones, etcétera, etcétera, de tal manera que cuando se presente la autoridad para la fase 4 todo esté en su lugar, ¿sí? La fase 4 es como el examen final que debe presentar el explotador. Entonces, lo que les digo es que la fase 4 no es un periodo de ensayos o de pruebas o de prácticas del explotador, es un periodo de evaluación, es un periodo de examen, es el examen final que presenta el solicitante. Entonces él ya tiene que haber estudiado, practicado, puesto en práctica, entrenado, corregido, etcétera, etcétera, para que luego en la demostración le vaya muy bien, cause una buena impresión ante la autoridad y consecuentemente pueda pasar a la fase 5. Entonces, esta consideración del periodo de transición es bueno explicárselo al solicitante durante la fase 1, que él prevea que puede
que debe, perdón, tomar en cuenta algunos días o semanas para esta transición, sus prácticas y demás. Lo importante es que cuando la AAC entra a la fase 4, ¿sí? Entra a verificar que el explotador está listo para iniciar sus operaciones. ¿Ok? Él nos tiene que demostrar que podría al día siguiente tranquilamente transportar pasajeros, vender tickets, cargar, descargar una aeronave, atender una contingencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo ya tiene que estar en su lugar. La fase 4 es la última oportunidad que tiene la AAC para frenar un proceso defectuoso o para poner un freno a un solicitante que no tiene todas las condiciones adecuadas para prestar un servicio seguro y eficiente. ¿Ok? Es el último freno. Es muy, muy, muy importante que la autoridad realice una fase 4 completa, ordenada, detallada, ¿sí? Muy, muy detallada, cumpliendo todos los procedimientos, cumpliendo todas las ayudas de trabajo, ¿sí? Es la garantía que tienen los usuarios cuando vuelan en un explotador certificado, esa tranquilidad que la autoridad ha verificado eh, que el explotador reúne todas las condiciones, cumple todos los requisitos para operar de manera eficiente y segura. Entonces, por eso mismo hay que tomarse muy en serio la fase 4, conformar un equipo muy competente, etcétera, etcétera. La fase 4 tiene dos partes, ¿sí? Dos componentes, las inspecciones y las demostraciones. Aunque el nombre de la fase 4 sea demostración e inspección, en la práctica normalmente ocurre a la inversa. Es decir, que primero se realizan las inspecciones y luego se realizan las demostraciones. ¿Sí? Las inspecciones comprenden inspección a la base principal de operaciones del explotador, inspección a algunas de sus estaciones representativas dentro de su red de rutas, inspecciones al programa de instrucción, esto quiere decir las instalaciones, los simuladores, los instructores, el material didáctico, etcétera, ya veremos más adelante. Eh, Inspección a las instalaciones del explotador en su red de rutas, inspección al sistema de registros utilizado por el explotador e inspección al control operacional del solicitante. Una vez que todas las inspecciones se han cerrado satisfactoriamente, es decir, que se han levantado todas las observaciones a satisfacción de la AAC, pasaremos entonces a la fase de, bueno, no la fase, sino al componente de las demostraciones, a la segunda parte dentro de la fase 4. Y las demostraciones básicamente son para cada tipo de aeronave, demostración de evacuación de emergencia, demostración de amaraje y vuelos de demostración. Solamente en el caso en que el 100% de las rutas del solicitante, incluyendo sus rutas de escape y sus rutas a todos sus aeropuertos de alternativa, ocurran sobre la tierra, es decir, que no, que no sobrevuelen extensiones de agua, solamente en ese caso podría no necesitarse la demostración de amaraje. Pero en la gran mayoría de los casos se van a requerir evacuación de emergencia, demostración de amaraje y vuelos de demostración. Entonces, la fase 3 debe estar completamente cerrada para pasar a la fase 4. ¿Ok? Aquí hay otro aspecto importante que quiero comentar y que también es bueno aclarar al solicitante durante la fase 1, y es que aunque nosotros en la fase 3 ya hubiéramos, bueno, ya tenemos que haber aprobado y aceptado todos los documentos que forman parte del manual de operaciones, esta aprobación está sujeta a la fase 4 de demostración. Es decir, que aunque yo ya hubiera aprobado un documento, luego en la fase 4 me puedo dar cuenta que ese procedimiento no es adecuado o no es suficiente, entonces voy a
entre comillas, retirar esa aprobación hasta que se subsanen lo que la AAC determine conveniente. Es decir, que podríamos con algunos documentos volver a la fase 3 porque si bien en su momento nos parecía que cumplía con todas las condiciones, pero ya luego en la fase 4 queda claro que el procedimiento no es el adecuado. Entonces, en la fase 4, ya para cerrar esta primera parte de la presentación, el solicitante deberá demostrar que sus instalaciones, sus equipos de tierra, de vuelo, sus procedimientos, sus prácticas de operación son adecuados, ¿sí? Que su personal es competente, que sus procesos son los correctos, es decir, que puede realizar operaciones de manera segura y eficiente inmediatamente.